Además son tan lindos que los varones. Bueno, le comento, pastora, que ya tenemos al invitado de Argentina, que es Chris Meniu. ¿Me ayudas a presentarlo, Luchenzo, por favor? Ya que el día de hoy vamos a hablar de qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología y dónde queda la espiritualidad. Hola, Chris, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo desde Bolivia. Él nos ¿Qué tal, está Katy? escuchando de ¿Qué Argentina. tal? ¿Cómo estás, Cris? ¿Cómo quería más o menos que compartas cómo se está viviendo el tema de la tecnología, que acá prácticamente estamos un poquito fuera de información en relación a todo lo que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Quería saber tu postura ante esto y también cómo lo podemos relacionar con el tema de la espiritualidad. Hola. Bien. En principio, aló, sí, ahora se escucha. Sí, ahora sí. Fue lo intermitente del 4G. Ahora sí. Bueno, en principio creo que en general, en términos de América Latina, estamos bastante atrasados en los cambios que se avecinan y la preocupación es latente porque hay peligros que se están aproximando que tienen que ver con, por ejemplo, el fin de la democracia. El 70% del mundo en este momento no está viviendo bajo el concepto de democracia. Estamos en la era donde la verdad va a morir, estamos en la era de la posverdad y estamos en la era donde tenemos el peligro de perder la corporalidad con todo lo que eso implica. Y dentro de ese concepto de que se pierde la corporalidad, se puede perder un poco la parte espiritual. Y Acá, cuando hablamos de la parte espiritual no disculpa, hablamos de la religión per se, sino que hablamos de la vida interior. Sí. ¿puedes explicarnos, por favor, a qué se refiere cuando perdemos la corporabilidad? ¿A qué te refieres? La corporalidad significa que la misma evolución tecnológica, desde, podríamos decir, en los últimos 20 años, empezamos a ver cómo se empiezan a desmaterializar las cosas y que muchas de las cosas que nuestros padres o nuestros abuelos utilizaban, hoy estamos viendo que el celular reemplazó a muchas de esas cosas. Por ejemplo, en un celular tenemos una cámara de fotos, perdón, tenemos una filmadora, tenemos libros, tenemos una linterna, tenemos un televisor, tenemos una radio, y puedo seguir contando las cosas que se han desmaterializado por la tecnología. Con la aparición de las redes sociales, en los últimos 10 años, empezamos a ver cómo se empezó a destructurar la cuestión que hace al lenguaje. Hoy la gente se está olvidando de hablar como en este momento nosotros estamos hablando, porque la forma en que nos estamos comunicando cada vez es más limitada por el uso de los emoticones. Entonces queremos decir algo y en el fondo lo que estamos diciendo es algo muy pequeño, porque solamente lo ponemos con una carita. Y eso, en la contextura cerebral o la forma en que se genera la conexión de redes neuronales en nuestro cerebro, afecta no solamente en la comunicación, sino en la comprensión de lo que estoy viendo, aprendiendo y sobre todo de qué forma estoy interactuando. Y adicionalmente a ello, también estamos viendo que se viene una era donde la inteligencia artificial no solamente te va a decir dónde comprar o qué hacer para seguir conectado a través de que el algoritmo nos conoce cada vez más. Entonces, si nos gustan los gatitos, vamos a poner siempre videos de gatitos porque el mismo algoritmo nos recomienda eso, sino que ahora va a ser más agresivo aún, porque te va a reemplazar la imagen corporal humana y te la va a poner en un contexto sintético. Y eso en el ámbito de las relaciones humanas, en el ámbito laboral, en el ámbito del entretenimiento, en el ámbito de la educación, se va a ver afectado. Por lo tanto, el fin de la corporalidad vendría a ser cuando no necesitemos abrazar a otra persona, cuando no necesitemos besar a otra persona, cuando no necesitemos el abrazo, porque todo lo pueda tener en una réplica no humana. Al momento de conectarme virtualmente, mi cuerpo y mi cerebro van a sentir y percibir lo mismo que en esta realidad que puedo tocar las cosas, estoy sintiendo. Pero con la diferencia y haciendo la salvedad que en lo virtual la experiencia
va a ser 100.000 veces más explosiva en función de la liberación de neuroquímicos en nuestro cerebro, porque la tecnología va a tocar puntos que hace que nuestro nivel de liberación de dopamina, por ejemplo, explote al máximo, y al mismo nivel la serotonina, y al mismo nivel la bajada de cortisol, que es lo que nos mantiene bastante estresados y preocupados. Eso es el resumen cuando hablamos del fin de la corporalidad. Bien, Cris, olvidé presentarte a Seca Kibo, o Seca, Hola. y a la pastora Rocío, que me están acompañando el día de hoy. Seca, ¿qué opinas de lo que acabas de escuchar? Bueno, primeramente ha sido mucha información de diferentes lados completamente opuestos, entonces está para mí súper interesante, pero es como toda la charla que nos dio la pastora fue un montón de data, estaba tratando de retener las cosas para poder ver qué responder. Y lo mismo con, perdón, ¿cuál era tu nombre? Cris, Cris Menu, sí. Un gustazo, Cris, yo soy Seca, un amigo boliviano. Y Pero todo eso de la inteligencia artificial y de la tecnología que está como tratando de acabar con el cuerpo es como súper loco, porque sí está sucediendo. Desde el mismo hecho de que ahorita estamos hablando virtualmente desde otra parte del mundo, y eso que es nosotros que acá. va a llegar un momento en el cual los besos y el contacto físico puede que desaparezca, es muy real. es muy real, exacto, y eso lo veíamos lejos. Yo lo conozco a Cris hace 3 años y más, y me acuerdo que cuando él me hablaba de esto, yo lo decía, ay, no, está exagerando, y lo digo, o sea, personalmente. Ahora que ya las cosas él me decía que eso iba a pasar de aquí a 10 años, pero pasó 3 años y ya está pasando. La cuarentena aceleró todo. ¿O qué crees que aceleró, Cris? Sí, la cuarentena ha acelerado, pero también hay que tener en cuenta que el avance exponencial de las redes sociales, con las redes sociales, ha generado que hoy esto sea cada vez más redes sociales dependientes, ¿no? O sea, como que somos dependientes de las redes sociales y cada vez más. Y a medida que evoluciona la inteligencia artificial, que en el año 2012 fue donde podríamos decir que es el año donde empieza realmente a explotar la inteligencia artificial con la aparición del concepto de Machine Learning, que es como el cerebro de la inteligencia artificial, donde ahí empieza a explotar en tema de datos todo esto. A partir de ese año empieza realmente a generar lo que estamos viendo hoy, que la inteligencia artificial está de alguna forma modificando la forma en que interactuamos, modificando la forma en que seleccionamos, modificando la forma en que percibimos la realidad, porque si bien, por ejemplo, Jacobo Greenberg hablaba de que había diferentes grados de conciencia, es verdad eso, porque la inteligencia artificial, si tú tienes X grado de conciencia, vas a ver la realidad acorde a tu programación, porque somos 95% programables, solamente el 5% de nuestra existencia, de lo que perciben nuestros ojos, lo vemos sin la programación del subconsciente, después el resto es toda una programación. Y ahí, si el algoritmo trabaja con nuestro subconsciente, nos hace ver una realidad que no es la realidad, es la programación que cada uno tiene, que el algoritmo alimenta para que cada vez veamos como que esa es la única realidad. Pero lo único cierto es que estamos siendo cada vez más ratones de laboratorio ante la inteligencia artificial, cuando debería de ser totalmente lo opuesto. Y ahora, con esto que tú me hacías la pregunta, si esto tiene que ver o no la situación sanitaria o no que tuvimos en el 2020, te diría que además que aceleró bastante con la aparición de la inteligencia artificial generativa, que te genera contenido, y ahora mucho más con lo que va a significar la inteligencia artificial interactiva. Significa que vas a interactuar y que las máquinas te van a conocer tanto que puede ser que tu mejor amigo o que tu pareja termine siendo una IA. Y de hecho vimos que hace poco una española se casó con un holograma. Entonces no estamos viendo esto como ciencia ficción, hoy lo estamos viviendo. O sea que hoy hablar de futuro es utópico porque el futuro se volvió el presente. ¿A ustedes alguna vez han hablado con el ChatGPT? O sea, yo he tenido conversaciones largas con el ChatGPT. Yo soy una rata de cuarto, no salgo mucho. Por si acaso Entonces, él es creador de contenido, entonces su claro. imaginación trabaja todo el tiempo y bueno, no sé, yo la verdad nunca he tenido una conversación con el ChatGPT, pero Chris sí nos habló de eso. ¿Te acordás, Chris, en una entrevista que tuvimos?
Sí, 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 y eso es lo que sentía, que llega un punto donde piensas realmente en algún punto que estás hablando con un humano y eso te confunde. En el fondo es una máquina. Y esa misma máquina, hace poco, en Bélgica, hizo que una persona de 32 años se suicidara porque le dijo que si se suicidaba iba a ayudar al medio ambiente y esta persona se suicidó. Entonces, ¿a qué, digamos, punto estamos hoy como humanidad de perder la espiritualidad y a qué punto estamos como humanidad de perder todo lo que nos hace ser seres humanos? Yo diría que ahí sí no puedo darles un tiempo, pero sí es algo que siento que va a pasar y va a pasar a una velocidad que no nos vamos a terminar dando cuenta, pero lo vamos a ver de golpe. Y eso es lo que siento. Wow. ¿Qué opinas, Seca, de esto? A mí me sorprende mucho. Hay muchas charlas respecto a esto de la inteligencia artificial. A mí me parece súper fascinante. Hay un punto donde, no sé si estás enterado de lo que está pasando con el mundo del arte y lo de la inteligencia artificial, de cómo apareció esta nueva sección de prompt artist. Prompt es cuando tú le das la data a la inteligencia artificial para que te genere una imagen. Tipo, typeas en pintura al óleo un pajarito haciendo tal cosa y te pinta todo eso. Entonces hay una discusión muy grande en lo que hasta dónde la inteligencia del ser humano sigue siendo arte y dónde la inteligencia artificial es arte, porque lo sacan como arte porque lo que hace la inteligencia artificial es que agarra información de muchos artistas para crear una sola pieza nueva, pero el ser humano hace exactamente lo mismo para crear su propio arte. O como lo que está pasando igual de los cantantes, ¿no? Que ahora la inteligencia artificial está haciendo y todos están enojados porque prácticamente tienen canciones más pegables que los que ellos mismos están haciendo. Imagínate Claro. eso. ¿Qué opinas de eso, Chris? Sí, y creo que hay que, digamos, tener en claro una cosa, que la inteligencia artificial, en base a llevar bastantes años de investigación y de muchas horas de lectura y de conferencias y todo lo demás, puedo sentirme con la tranquilidad de lo que voy a decir ahora. Siento que no es una inteligencia artificial, porque no es ni inteligente ni artificial. Y eso, que lo puedo decir como conclusión, es en base a ver, por ejemplo, que tú lo acabas de mencionar antes cuando decías que recolecta toda la información de lo que ya existe, ¿sí? Y una de las características de la inteligencia humana, per se, tiene que ver con el hecho de que nosotros somos impredecibles para lo que es la adaptabilidad, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, te saco del estudio y te llevo de golpe a Brasil y te dejo en Brasil, tú te vas a adaptar acorde al entorno, ¿sí? O sea que eso significa que no vas a ser predecible en lo que vas a hacer porque te vas a adaptar al entorno. Y somos la única especie a nivel humanidad que tiene esa capacidad de supervivencia y sobre todo de adaptabilidad al cambio. Y eso una máquina que se basa en ceros y unos, en virtud del input y el output, no tiene esa facilidad. Le cuesta, y es ahí donde tenemos otra característica para decir que no es inteligente, porque una de las características de la inteligencia es la resiliencia al cambio, es la adaptabilidad. Y bien lo dice el yoga, tenemos 16 inteligencias, de las cuales una de las inteligencias que podríamos decir que esta pseudo inteligencia artificial es capaz, es en materia de la memoria y la repetición, y de lo que acabas también de mencionar, la recolección de datos, que es 100.000 veces más eficiente que el cerebro humano. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro humano no es que no tenga la capacidad, no hemos sido entrenados y hemos desde pequeños sido adoctrinados para únicamente repetir la información que la educación nos impartió, pero no nos dieron la posibilidad de explotar las habilidades que realmente el ser humano tiene. Entonces, en el momento donde vemos que un hombre te dice que nos vamos a comunicar telepáticamente en 10 años con implantes en nuestro cerebro, que se van a modificar los ADNs a tal punto que probablemente en 20 años alguien pueda cambiar de color de piel automáticamente, o que se pueda hacer la piel de grafeno, o que podamos, digamos, basar la conciencia a un ordenador, y un sinfín de cosas, que si las máquinas van a tomar conciencia propia. O sea, mientras más se habla de estos temas sin tener
un poco de conciencia y de criterio, y se basa todo en repetición de lo que escucho, la gente se confunde. Y ahí es donde corremos el peligro de que nos somos todos muy chiquititos a relación de lo que va a pasar en el futuro, que las máquinas sí van a tener un nivel de cálculo impresionante, ¿sí? Y que van a tener un poder de poder adivinar lo que te puede pasar y hasta cuándo te vas a poder morir, porque va a estar, porque todo se puede basar en ceros y unos, y eso es verdad. Pero lo que sí veo es que se confunde mucho en que la inteligencia artificial realmente, primero, es inteligente, que habría que discutirlo, que es inteligente, porque mientras no tenga un cuerpo es inteligencia artificial, y si ahora alguien más va a poner a sus humanoides ChatGPT, ahí les podría decir que vamos a esperar el resultado de esa prueba de estas inteligencias artificiales corporalizadas y ver si realmente van a ser inteligentes como nosotros. Eso por un lado. Y por el otro lado, evaluar bien el grado en que la humanidad se va a adaptar a esa cuestión social con las máquinas que van a interactuar con uno. Porque ahí ya no va a ser una voz o una imagen sintética, ahí va a ser que estés en contacto con máquinas y que las máquinas te puedan leer tus emociones y que hasta la persona se pueda confundir y diga esta máquina tiene sentimientos. No, no es que tiene sentimientos. Lo que está haciendo está entendiendo tus sentimientos porque estudió sobre eso. Pero volvemos a decir lo mismo, la inteligencia no es solamente la memorización y la repetición de información. Hay 16 inteligencias, de las cuales el ser humano se está olvidando de trabajar para mí más importante, que es la inteligencia del corazón, que mucho tiene que ver con la intuición y mucho tiene que ver con esta cuestión espiritual, que es lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. Y esa inteligencia es la más poderosa que hay. Y lo dice Gret Braden igual, este científico que dice, mientras me están hablando de ponerme un chip en el cerebro para ser más inteligente, lo que no se está viendo o lo que la gente no está diciendo en los medios de comunicación, digamos que las neuronas pueden aprender ilimitadamente. Digamos que las neuronas son espejo, entonces aprenden en base a lo que ven. Entonces, si no le damos motivación a esas neuronas, las neuronas se terminan muriendo, la gente se vuelve cada vez más estúpida. Y ahí es donde tenemos que hacer enfoque, no si la inteligencia artificial va a superarnos o no. Que nos va a superar en eficiencia, y obviamente que sí nos va a superar, y ya nos superó en eficiencia. Pero el tema es, ¿qué nos queda a nosotros? Para mí nos queda todavía la espiritualidad, para mí nos queda todavía la inteligencia sensorial, que es con los sentidos, cómo nos movemos en un entorno a través de nuestros sentidos. El conocernos cada vez más, esa va a ser la clave en un mundo donde cada vez todo se vuelve más sintético y menos humano. ¿Y cómo podemos trabajar esa inteligencia? Porque es que se dejó de lado cuando éramos pequeños. ¿Cómo podemos trabajar esa inteligencia espiritual? ¿A través de la meditación o qué forma? A mí me da curiosidad, digamos. Capaz bueno, le damos paso entonces a la pastora para que podamos ver cómo podemos ver esta evolución de tecnología y cómo lo relacionamos con el tema de la espiritualidad. ¿Dónde queda esto, digamos, no? Cris, ¿cómo estás? Un poquito se acerca, por favor. Sí. Cris, ¿cómo estás? Me encanta, te admiro. Yo ya te conozco desde el año pasado. Claro. Y la verdad, para mí eres un hombre sumamente inteligente. El Señor, pues, nuestro Dios crea cosas así. Entonces, sí, para mí ha sido un choque cuando te conocí, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Totalmente. Porque nuestro creador no es, pues, inventor. La inteligencia artificial se ha inventado. Pero hay personas, especímenes humanos como tú, que son notables porque han desarrollado y han sido escogidos para poder llevar esas informaciones, y todo se trata de información, y no solamente en el tema de la comunicación, sino que has llegado al punto neurálgico, el poder no deshumanizarnos, sino tener ese amor, esa empatía. De eso se trata. Y la inteligencia artificial no nos va a robar eso, o enojarnos mucho, o amar mucho, y vivir momentos intensos en la vida. Entonces yo estoy totalmente y plenamente de acuerdo. Mejor imposible, porque
realmente tú tienes la facilidad de poderte comunicar con la gente de antes, de ahora y de los que van a venir. Y creo que vamos a quedar personas que realmente queramos tener nuestras propias experiencias, no encerrarnos, no tener esto en nuestra computadora, sino hombres como tú que han salido, han experimentado y comparten esa espiritualidad que necesita mucha gente. Necesitamos saber que somos poderosos, una creación poderosa, muy fácil a la inteligencia, y como tú has dicho, es estúpida, no es inteligencia. Entonces es un invento, no una creación. Un abrazo, me encantó tu participación y quiero seguirte escuchando más que te pregunten porque uno aprende muchísimo. Sí. Bien, estábamos hablando de con Seca también, que tenía esta idea de, bueno, no es esta idea, ¿no? En realidad también es parte de la información que se maneja, el tema de la meditación. ¿Qué diferencia hay esto, la meditación y la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver? Si se puede trabajar la meditación con la espiritualidad, si es sano, o sea, más o menos, ¿qué opina usted en relación a eso? Toda meditación pues es buenísima, ¿no? Porque tiene que haber un momento en el que tú tengas que meditar lo bueno, lo malo, lo feo, lo rico, lo dulce. Tienes que ponerte a meditar en todo, en tu vivencia, porque cada persona es individualmente diferente, totalmente diferente. Entonces necesitamos entrar en ese ámbito de yo con yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago yo? ¿Y cómo voy a salir adelante yo? Entonces hay etapas en nuestra vida que marcan mucho, pero va a ser determinante cómo tú tomes esa experiencia mala o buena, cómo la puedas desarrollar en tu vida. Eso va a ser dependiendo de la capacidad intrínseca, interna de lo que tú eres realmente. Ahora, como yo les dije, el ser humano se tiene que hacer desde niño, no es como el perrito que desde el mes ya es perrito. El ser humano tiene que ser cuidado, alimentado y enseñado. Ahora todo va a depender de cómo enseñes. Si me hablan de la meditación trascendental, método Sirve, no sé cuántas meditaciones, yo lamentablemente soy sincera. No me gusta la hipocresía. De acuerdo a la palabra de mi creador, porque yo no acepto venir de un mono, de la evolución, que el mono es mi primer, no. Yo acepto lo que la Biblia dice y en eso no negocio mi fe. Entonces yo sé que soy creación divina en las manos del Señor. Mejor no hemos podido ser. Tengo una consulta, el tema de la interpretación de la Biblia muchas veces o sea, se refiere a que el tema de la religiosidad, ¿no? Como ahora me refiero a que la Biblia muchas personas se han alejado tal vez por el hecho de que la interpretación es errónea. ¿Cómo podemos saber si lo que estamos interpretando de la Biblia es lo que realmente quiere decirnos? Por ejemplo, el tema del machismo que se ve, digamos, que lo que siempre se habla, dice, ¿no? Es machista y no sé qué, pero ¿cómo podemos saber si estamos interpretando correctamente la Biblia? Por así decirlo. No sé si se entendió la pregunta. Sí. Te la entendí perfectamente. El tema es ese, pues, que cada uno quiere interpretar como quiere, a su conveniencia. Tenemos que leer y entenderla, los que queremos, porque eso es voluntario. Es igual que tú conozcas a un hombre que te guste y dices, no, a este lo conquisto como yo, con todo, ¿no? Y es tu voluntad seguirlo y enamorarlo y enamorarte de esa persona. Entonces, eso es voluntario, el que te presenten la palabra de Dios, la Biblia, que es un libro para muchos que no saben es cualquier cosa, pero para muchos que queremos tener una espiritualidad más elevada y poder tener, ¿qué te da la palabra? Autoridad y poder. Lo que Entonces, pasa es que... ahí te voy a cortar un ratito. Ahí hay órdenes establecidos. No es porque sean machistas, es un orden. El varón es varón y arriba está Dios de su cabeza. Nos guste a las mujeres o no. Y además, ¿qué mujer va a ser tan tonta en querer ser más que un varón, sino ser protegida,
tener, porque el varón es, pues, es varón. Entonces, es hermoso saber que tú puedes ser la ayuda idónea de un varón. Entonces, eso no puede haber esa necedad de decir, yo me voy a comparar con un varón y voy a ser más que un varón. No podemos, porque nosotros damos a luz, por ejemplo, ellos no, y no por eso son menos. Entonces tenemos nuestras funciones diferentes. Cuando tú enciendes la luz, tienes que apretar el interruptor para que funcione. Entonces todo es una ayuda. Lo que pasa es que nos han ido alienando con mentiras, los gobiernos nos han ido metiendo cosas, porque hay un espíritu de anarquía y un espíritu de confusión. Las cosas tienen orden. Dios es un Dios de orden y todo es claro para el que quiere vivir con claridad. Y para aquel que quiere y tener telarañas en su cabeza, bueno, va a vivir así. Sigamos los consejos de este varón, a ver que todos aprendan así, con libertad, ¿no? ¿Qué opinas, Cris? Bueno, ¿qué opina Sergio de todo esto? ¿Qué opinas de todo esto? Para mí todos somos iguales. Bueno, es un pensamiento, está bien. Sí. Ese es el chiste, que podamos compartir todo lo que pensamos, lo que decimos, digamos. ¿Puedo ¿no? cortarte en Claro. algo? Yo me acordé cuando me casé. Estábamos en el altar con mi esposo. Y me dijo el sacerdote, ¿quién va a mandar en tu casa? Y yo me quedé así y le dije a los dos. Claro. ¿No? Los dos, porque obviamente no es de quién va a mandar, todos tienen una función. ¿Esto qué es? Para que me escuchen. Tú me dijiste, ponte esto, claro, yo no sabía. Claro. Entonces, no es verdad que todo tiene una función, se trata de eso, de cómo funcionar para que todo funcione en la vida. No es quién más es, quién menos es lo importante es que seas tú. Bien, ¿qué opinas, Cris, de todo esto? Sí, de lo que se está hablando tiene mucho que ver con la esencia que nos hace ser seres humanos. Que no tenemos que perder ese concepto de cuál es nuestra esencia, cuál es nuestro rol como hombres o como mujeres dentro de un concepto social que tiene que seguir manteniendo un equilibrio, y que si se pierde ese equilibrio y vemos lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que el prototipo de hombre no es tan hombre como lo era hace 20 o 30 años atrás. Y eso es un poco perjudicial porque se está bifurcando mucho el concepto de quiénes somos, ¿no? Y si bien es verdad que cada uno tiene que tener libre albedrío de ser lo que quiere ser, no tenemos que perder como el enfoque del orden social que tiene que haber en una sociedad para que la sociedad prospere y sea rica en cultura, en educación, que eso es lo que estamos de alguna forma viendo. Todo se está tergiversando y en el medio de esa tergiversación lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial te está encerrando en nichos, ¿no? Y esa cuestión de encerrarte en nichos hace que la gente no se comunique. Y si no hay comunicación, no hay conocimiento. Lo que hay es una ignorancia porque tienes radicalizado el pensamiento, porque bajo tu nivel de pensamiento crees que sabes y en realidad lo que sabes es tu realidad, no sabes la realidad per se. Y la realidad no es absoluta, simplemente es relativa acorde al observador. Y ese observador lo que tiene que tener en claro es que tiene una selección de información que hace que tenga su existencia y que está a gusto con esa selección de información y que hace esa selección porque investigó y vio qué le conviene, qué no le conviene. En verdad, estoy encerrado en misterio y no dejo que el otro me intuya en cosas o me desasne de muchas otras cosas, voy a seguir con esa mentira de creer que lo mío es lo mejor o lo mío es lo único y no veo, no amplío el pensamiento, ¿no? O sea, y eso es lo que estamos teniendo. El gran problema es que se está dejando de reflexionar en la sociedad, estamos siendo reactivos a la información que consumimos y lo que es peor, estamos olvidándonos de analizar lo que escuchamos y lo que vemos y solamente repetimos. Y en la repetición no está el conocimiento está justamente en el análisis. Y en un momento clave de la historia, donde te están diciendo vas a tener un oráculo que te va a dar lo que tú le preguntas, necesitamos cuanto antes ser más inteligentes y ser más investigadores para hacerle preguntas más
puntuales y sensibles a ese oráculo, porque ese oráculo te va a contestar lo que le vas a preguntar, pero si tú no tienes ese análisis, ese pensamiento crítico, es muy difícil que te puedas adaptar a un mundo donde nos vamos a fusionar con la inteligencia artificial y en esa fusión, ¿qué inteligencia? Porque dijimos en un principio que la inteligencia artificial para mí no es ni artificial ni inteligente, o sea, no es inteligente por lo que dijimos, falta la corporalidad, falta el conocimiento de poder desarrollarse sin necesidad de tener un algoritmo establecido en 0 y un 1, y no es artificial porque la creó el hombre, ¿no? O sea, y el hombre realmente es el padre de la inteligencia artificial. Entonces, lo que sí va a pasar es que esa información que tiene esta inteligencia se va a fusionar con nuestra inteligencia. Y ojo, porque si no evolucionamos la inteligencia humana y toda la inteligencia que hace la inteligencia humana, que es la inteligencia corporal, la inteligencia sensorial, la inteligencia del corazón, la inteligencia que tienen ustedes las mujeres, que tiene que ver mucho con la intuición, si no desarrollamos todo eso, nos va a quedar solamente, claro, el sexto sentido, va a quedar el oráculo que nos va a determinar cómo va a ser nuestra vida y vamos a estar fieles esclavos a una inteligencia que se dice que es más que nosotros. Y estamos viéndolo hoy una realidad real que una universidad en América Latina acaba de lanzar una inteligencia artificial que le dice a los alumnos qué tienen que estudiar. Y eso es gravísimo, porque estamos dejando a un lado la intuición, estamos dejando a un lado la posibilidad de seleccionar. Que yo le ponga mis datos y que un alumno me diga si tengo que ser abogado o arquitecto, nos quita la posibilidad de poder ser quienes somos nosotros. Nos están adoctrinando a ser máquinas. Y si bien es verdad que Chopra lo decía, somos máquinas biológicas, porque tiene un proceso biológico que funciona como una máquina y a su vez nuestro cerebro funciona como una máquina, podemos tener el control de esa máquina. El tema cuando no tenemos el control de esa máquina y nos alejamos de la creación. Y la creación es algo que para los que creen en Dios puede ser Dios, para los que creen en la fuente puede ser la fuente, para los que creen en algo superior a nosotros, eso puede ser que merme, porque quede relegado y a merced de una inteligencia creada por el hombre, con un montón de datos de toda la humanidad, y quedamos a merced de esa inteligencia. Y el gran peligro de eso es que todo lo que se supone que deberíamos de no perder el control y el orden, se termine perdiendo. Y ahí las consecuencias no sé cuáles van a ser, pero lo que sí voy a ver y que de hecho se está viendo, es que nos estamos desconectando los unos con los otros, porque no nos escuchamos, porque sentimos que tenemos la verdad, cuando la verdad es que tenemos que discutir sobre la verdad. Pero si no nos escuchamos, porque estamos encerrados en nuestro nivel de creencia, es muy difícil que podamos ser abiertos de mente. Y eso es lo que tenemos que entender hoy, que hay que ser abiertos de mente y dejarnos guiar por esa voz interior que sí es divina y que tiene un poder que no es humano. Y eso es totalmente real, que es la que nos dice cuando posiblemente nos puede pasar un accidente o algo malo va a pasar o algo bueno va a pasar y termina pasando. Y eso no tiene que ver ni con la programación, ni tiene que ver con lo que está a nuestro alrededor. Tiene que ver con algo superior a nosotros. El problema es que estamos olvidándonos que tenemos ese poder, que tenemos espíritu. Ay, totalmente de acuerdo. ¿Qué opinas, Sergio, de todo? Bueno, él es creador de contenido, ¿no? El tema de las redes, él está también muy vinculado tal vez a este tema de la tecnología. ¿Vos cómo manejas todo esto? Claro, a mí a lo que me dedico más que nada es como tratar de estudiar lo más que pueda los algoritmos y de cómo es gracioso que, o sea, me parece súper bien lo que dices porque realmente la gente no tiene que olvidar que la inteligencia artificial no es una nueva guía o un nuevo Dios o es el que tiene la palabra. No, es una herramienta, es una nueva herramienta. Como en su época, antes la gente hacía pintura y apareció la cámara que hacía una imagen súper rápida. Es una nueva herramienta que va a ayudar a la eficiencia de hacer esto que dices de la fusión, como hacer que nosotros seamos mucho más funcionales como seres humanos, pero sin olvidar esta humanidad. Y eso de que hagan en las universidades test para ver qué debes estudiar, sigue siendo como los test de papel, solo un poquito más avanzados. Pero en lo que está la humanidad y la espiritualidad creo que es el error.
Entonces, y eso es algo que el algoritmo de inteligencia artificial como que no tanto evita porque son solo ceros y unos. Claro. Eso de que dijiste de confundir la inteligencia con una guía o un... No quiero decir Dios porque no quiero usar esa palabra en vano, pero hay gente que ya está como que es eso y es eso y todo lo que dice es y es. Es como que pasa mucho en la creación de contenido. En TikTok, más que nada, es como que la gente obedece y escucha y es como que no sé qué necesito hacer, no sé qué tal cosa, y lo que le recomienda TikTok es como que, me lo recomendó por alguna razón. El algoritmo sabe algo que yo no, y el algoritmo me estudió tanto que sabe más de lo que yo quiero que yo. Entonces tengo que hacerle caso, desde la misma publicidad, desde muchas cosas, y pasa, o sea, a mí me pasa, le pasa a amigos, es como que terminan escuchando o interpretando lo que tiene que decir el algoritmo sobre ellos. Es como, te empieza a recomendar mucho algún deporte y dices, supongo que esa es mi personalidad ahora. Ya. pero Claro. sí pasa, el algoritmo sabe algo que yo no, es muy loco. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que ha dicho Chris es totalmente, si nosotros entendiéramos toda la información que para mí han sido los mejores minutos de mi vida, conocerlo y llenarme de todo esto porque es una realidad. Desde hace unos 20 años, las nuevas generaciones de cristal se han encerrado, no puede tener la creatividad, no puede tener la conexión, no puede tener la emoción, la emotividad de todas las circunstancias que se van negando. Yo conozco a personas jóvenes que solamente interactúan con su computadora, interactúan, estoy haciendo contenido, estoy en el TikTok, estoy en esto, y solamente interactúan con ellos. ¡Qué terrible! ¿Por qué no tienen su tiempo? Yo creo que Chris se da el tiempo para correr, para hacer, para todo. Entonces tenemos que no dejar de ser humanos. Ustedes saben, y Chris también debe saber, que ya están haciendo soldados malísimos para matar a 20 en no sé cuántos segundos. Y como tiene que haber la otra parte buena, también están haciendo soldados deshumanizados con ciertas situaciones deshumanizadas, seguramente de inteligencia, de visión y todo eso, buenos. Entonces ya hay buenos y malos deshumanizados. Y estamos viendo, ese es el peligro. El peligro es no perder la esencia del humano. La inteligencia, yo estoy muy de acuerdo con Chris, no es inteligencia, nos tiene que servir, así como se decía en mi época, el dinero tiene que servirnos, nosotros no servir al dinero. Entonces esa inteligencia tiene que servirnos para tener un nivel mayor de confort mental, espiritual, en todas las áreas. Yo ya les había dicho que no solamente es el espíritu, la mente, es el cuerpo también. Miren, toditos estamos bonitos acá, toditos estamos, como se decía, chiquis, bien preciosos, pero ¿qué de adentro? Entonces, eso es lo importante. Ese tiene que ser, yo creo, el mensaje para que mucha gente no se suicide como está aconteciendo en nuestra ciudad. Entonces, tenemos que ser generadores de la verdad. Y esa es que yo te felicito, Caterine, por habernos dado la oportunidad de tener en el panel a este personaje. No, y a todos los que estamos acá, sí, realmente estamos, todos, por ejemplo, todos. Seca igual se dedica, Sí. es creador de contenido, creo que es uno de los que más nos puede entender, porque él, todo su entorno son creadores de contenido y no sé, tal vez esto para él es algo nuevo, tal vez un poco chocante, no sé cómo lo estará interpretando, porque claro, no, en realidad me gusta a mí Secaquivo porque las charlas que hemos tenido es como un mismo lenguaje, estamos enfocados hacia las mismas cosas, como queremos tal vez mostrar todo lo que él crea, porque ahora todo es lo que vemos, ¿no? En el tema de las redes sociales, etcétera. Usted también en el tema espiritual y Chris Menu también, que prácticamente es un mentor muy bueno también. Todos tenemos que aprender de todos y les agradezco por este momento, por este espacio. No sé qué dirá Cheno y Neneconi. Pero bueno, pues ahora vamos a ir a las conclusiones y tal vez con el mensaje que cada uno pueda dar, porque ya vamos a cerrar el programa.
¿Quiere empezar usted, pastora? Qué pena que todo lo bueno tiene que terminar rápido. No debería ser. Para mí es un gusto conocerte, Seca. Igualmente. Y quiero conocerte más, obviamente. Y un privilegio realmente de tener a este gran personaje y a ti, Caterine, verte en otro ámbito. Y el mensaje es, hay algo mayor, sea cual sea tu fe. Acá hay algunas palabras: fe, unidad, igualdad, democracia, libertad. Yo soy una profundamente... sí, todo el tiempo se ha visto eso. Sí, entonces, esas palabras son las que nos tienen que motivar a poder ser cada día mejores y no creer en que esa es nuestra verdad. Hay otras verdades. Y hoy día yo muy agradecida primero con mi fe, que es mi Padre eterno, es mi esposo, mi abogado, mi justo juez, el que me provee, el que me da fortaleza, y como Cris debe tener su fe, y como tú, Seca, también, Caterine también, y todos tenemos que ir en ese nivel de ser mejores cada día, llenos, no vacíos. Tú que hablas de contenido, tenemos que ser gente con contenido. Sí. ¿No es verdad? Un abrazo a todos y Dios los bendiga grandemente, te dé de comer, de beber, de vestir, de calzar y estar en los mejores lugares de la tierra. Ese es mi deseo. Bien. Y súper bendecida, Cris. Tienes una seguidorísima acá. Bien, se ríe. Bien, Seca, te escuchamos. ¿Querés algún mensaje, algo para decirlos a todos? Bueno, en conclusión, lo que se queda de la charla es como que la humanidad, al fin y al cabo, no es tanto las herramientas que tenemos allá afuera, es la esencia que está muy dentro de nosotros, más allá de lo que podemos programar dentro de nuestra mente. Nos programan cuando somos niños, nos programan o en el cuerpo o tal cosa. Siempre está la esencia pura, que es lo que nunca tenemos que olvidar, ni tampoco tal. Bueno, es lo que aprendí escuchándolos ustedes dos. Muy bienísimo. Eso. Bien. El amor está en el error. ¿El amor está en el error? Bien. Creo que tienes razón. Bien, Cris, te escuchamos también a ti desde allá, desde Argentina, para terminar, y no sé qué mensaje querés dar a todos los bolivianos que te estamos escuchando. Bueno, primeramente agradecerles por el espacio. Se pasó rapidísimo el tiempo. Una pena que sea tan corto el tiempo, porque sentía ganas de estar más tiempo, y estoy agradecido por el espacio de poder expandirme con ideas con ustedes cuatro, ¿no? Ustedes tres, perdón, que han de alguna forma abierto más la forma en que analizo todo lo que está pasando. Y quisiera dejar un mensaje en un momento que es muy crítico para la humanidad, no solamente para Bolivia, sino que es un momento donde si no tomamos reflexión de lo que va a venir, no sé lo que vaya a pasar con nosotros, ¿no? De forma individual. Por eso el mensaje está en que empecemos a potenciar puntualmente 3 cosas que me parece que tenemos que potenciar como seres humanos, porque es lo único que nos queda. Yo decía hace 3 años que teníamos que tener cuidado cuando las inteligencias artificiales empezaran a decidir por nosotros. Bueno, ya lo estamos viendo con esta universidad que está decidiendo por los alumnos, ¿no? Porque a través de ese algoritmo que maneja esta universidad le va a decir a los chicos lo que tienen que estudiar. Y vamos a ver un montón de softwares que van a estar de alguna forma decidiendo por nosotros. Y hasta el punto que vamos a lograr que una inteligencia artificial nos diga con quién nos tenemos que casar, qué trabajo tener. O sea, estamos a esto de que eso suceda. Y cuando eso suceda, ¿qué queda en definitiva? Cuando las máquinas digan todo lo que tenemos que hacer y nosotros seamos como sus esclavos y le hagamos caso. Nos queda la curiosidad, nos queda el pensamiento crítico y nos queda la resiliencia. Si esas 3 cosas no las trabajamos todos los días, no sé qué nos quede como seres humanos. Porque en esas 3 cosas que acabo de decir, tiene que ver mucho lo que siempre hablo, la inteligencia del corazón, que se ha demostrado fehacientemente que el corazón es algo tan necesario como el cerebro. Y para los musulmanes, por ejemplo, consideran que el corazón es el primer cerebro. Imagínense lo importante que es el corazón.
la interpretación de que nuestro cuerpo también es importante, porque como nos sentamos, cómo respiramos y cómo nos paramos y cómo caminamos, eso le manda señales al cerebro que después el cerebro manda información a través de la liberación de neuroquímicos. ¿Y qué quiere decir esto? Que mientras más genero esa unión, pensamiento, palabra, emoción y postura, porque siempre se hablaba de esas tres, pero no se hablaba de la postura, podemos hackear la realidad individual de cada uno de nosotros. Y es ahí donde la invitación está en que trabajemos en eso si no queremos ser esclavos de las máquinas y si, sobre todo, queremos seguir siendo importantes para la sociedad. Porque en el momento que no le aportemos nada a la sociedad, los gobiernos nos van a decir, les damos un subsidio porque no sirven para nada. Y creo que esa no es la solución. La solución está en que nos empoderemos para que sigamos siendo útiles en la sociedad y que trabajemos con este oráculo que nos va a ayudar, como tú bien decías, Zeca, a ser más eficientes, porque ahí está la clave. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de ser más eficientes que nuestros abuelos, tatarabuelos y que todos los humanos en la Tierra hoy en día. El tema está en que tenemos que mantener ese equilibrio, y si logramos ese equilibrio no tengo duda que la humanidad va a ser una humanidad más próspera, más rica y sobre todo con más salud y bienestar para todos. Muchas gracias. ¡Salud! Bien, muchísimas gracias a todos los humeantes que nos han estado acompañando en todos estos minutos. Para mí ha sido un placer poder compartir con todos ustedes. Creo que yo me voy despidiendo también con el mensaje de que todos podemos aportar y mejorar desde donde estemos. Si, por ejemplo, Zeca, creador de contenido, la pastora, tú también, Cris, yo como psicóloga, podemos usar la tecnología, pero también para ayudar a otras personas. Así que creo que todo está en evaluarnos internamente, ver cómo podemos mejorar y no solamente mejorar nosotros, porque mientras ayudamos a los demás, nosotros también somos mejores. Así que les envío un saludo. Espero que su día sea bendecido, exitoso y productivo. Espero que también la vida nos pueda nos podamos reencontrar en otro espacio, en otro lugar y tal vez en un café todos juntos. Así que tengan un lindo día, buen fin de semana. Saludos a Argentina con Cris. Y bueno, nos vemos, nos estamos viendo el próximo viernes en los Viernes de Psicología. Que tengan una linda tarde. Bye bye. Te vas a atar a la fidelidad. Homosexual es una mala palabra, no es de gente normal. Decís orgía y gritan pornografía, no lo intentes cantar jamás. Esta vida debe ser sostenida con total seriedad. No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. Lo reprimido cuando está cautivo te pide... Presidente Cívico contraataca y defiende gestión. Esto es lo que pasa en Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Comenzamos. Noticias al mediodía. Titulares. Larach denuncia que títeres con agurria de poder y Walter Chávez están detrás de la división en Santa Cruz. Los títeres tienen un problema, agurria de poder. En su afán de controlar los diferentes estamentos regionales, adoptan un discurso de odio y confrontación. Choquehuanca posesiona a Gustavo Ávila como vocal del Tribunal